focales antes y creo que ahora con el cambio también de, no tanto de orientación, sino de nombre, aunque sí de algunos principios que han cambiado, ¿no es cierto?, con el contexto de la cooperación. Siempre fueron pensados como un espacio de coordinación, de articulación, como una iniciativa de mantener una línea de comunicación mucho más cercana entre las organizaciones que cada punto focal iba dinamizando y buscando en su país, con las iniciativas que se desarrollaban desde el proyecto PASCA, para precisamente generar no solamente la articulación, unos espacios de aprendizajes e intercambios, sino también unos espacios de incidencia, que era lo más importante, porque siempre lo que se ha buscado es posicionar la voz de la sociedad civil, la voz de los diferentes colectivos, principalmente a aquellos en donde históricamente la voz nunca ha sido reconocida como un sujeto prioritario de derechos, como las mujeres, las personas de las diversidades sexogenéricas, los pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, ¿no es cierto?, que en suma han sido los sujetos y las organizaciones representadas por estos colectivos. Entonces, el punto focal era el espacio de coordinar, de encontrarnos, de definir acciones, porque cada país puso en el marco de una programación general, cada país también tuvo sus prioridades. Entonces, cómo ir cumpliendo con estas actividades y cómo ir empatando a lo que era el eje, el objetivo principal para lograr el resultado, que es posicionar la voz de las organizaciones y de las representaciones de estas organizaciones en la Cumbre de las Américas, pero dos, también en este espacio de iniciativas y de visión y creación colectiva que ha sido el llevar a las organizaciones de la región andina, la articulación con las organizaciones de Cono Sur, con Colombia en sí mismo por la situación de la sede ahí, pero también con Centroamérica y el Caribe. Entonces, por un lado era un desafío, pero por otro lado ha significado también una experiencia muy valiosa. Yo la considero a los puntos focales, su trabajo para Ecuador ha sido una experiencia valiosa. Y mira que en Ecuador tenemos dos puntos focales. Yo puedo responder por el punto focal de articulación de la sociedad civil, pero también he participado con el grupo de sociedad civil en todo lo que ha sido la iniciativa del Observatorio Ciudadano de la Corrupción, que ha sido precisamente ese observatorio ha tenido como base de participación, de articulación y acuerdos al punto focal bajo la responsabilidad de CEDEAL y a las organizaciones con las cuales hemos llevado adelante estos procesos. Bueno, en el marco del proyecto PASCA, inicialmente el trabajo de las subregiones siempre fue articular la participación hacia la Cumbre de las Américas. Mira que hemos participado con el PASCA en 2 cumbres, ¿sí? Y ha sido súper importante esto porque hemos generado documentos de posición frente a lo que la sociedad civil ha considerado en sus respectivos países que deben leerse ante la OEA, que está conformada por representantes de los estados y gobiernos. Entonces, en el caso de la región andina, nuestro mayor logro de posicionamiento siempre ha estado relacionado con el Perú, porque también hay afinidades entre las organizaciones, ¿no es cierto? No es mecánico, sino también que se va construyendo un marco de afinidades, mucho más que Perú llevó a través de DESCO muchos años la articulación del proyecto PASCA como la organización que tenía que generar las iniciativas en la Cumbre de Lima y también para
aportó hasta llegar a la cumbre de Los Ángeles. Entonces, ahí hemos tenido 2 documentos, 2 procesos importantes. Mira todo lo que ha significado para la región andina trabajar de la mano y apoyando la iniciativa de DESCO en lo presencial y después posicionando la voz de la sociedad civil del Foro Ciudadano de las Américas, que definió que se establezca en el compromiso de Lima algunos elementos que surgieron de los documentos de posicionamiento que presentó las diferentes coaliciones y vocerías. Entonces de ahí surgieron algunas iniciativas, inclusive te puedo decir algunas maneras de pensar y de definir cómo desde la sociedad civil vemos la corrupción, que no solamente son los temas desde los dineros públicos, sino también son las corrupciones que la sociedad civil a veces sufrimos y nos vemos enfrentadas, como son esas microcorrupciones, a tener que socavar nuestros principios y avanzar con trámites, y ahí en muchos casos se definió que es la corrupción, en ese caso vulnera de diferentes maneras, no solamente en el hecho de que se desaparecen los dineros públicos que deben servir para educación, para salud, para seguridad, para mejorar y dar un espacio de bienestar, sino que socavan los principios de las organizaciones, de la ciudadanía en general, al someterse a estos chantajes del funcionariado público y también algunas empresas para generar a través acciones o servicios que se demanda. De ahí cuando se puso en la evidencia de que la corrupción no solo proviene desde la parte de la pérdida de los recursos económicos, y también en el marco de la región fuimos construyendo ya para la cumbre de Los Ángeles un documento un poco más consolidado que llevaba adelante cuál era el posicionamiento respecto al tema en Bolivia. Perú lideró también el tema para las coaliciones, Colombia se sumó, y siempre ha sido difícil con Venezuela por las condiciones propias de Venezuela, pero tuvimos en Los Ángeles un posicionamiento referente a todo lo que ha significado la declaratoria de la 9ª Cumbre de las Américas, en donde uno de los ejes importantes también fue que no se deje de reconocer todo lo dicho y lo que establece el compromiso de Lima, porque temas de la corrupción en ningún país ha sido resuelto. En la asamblea que fue en Paraguay hace año y medio, el proyecto PASCA y el Foro Ciudadano de las Américas ya puso en evidencia todo un contexto que marcaba el historial de la existencia de los grupos de crimen organizado y cómo se han ido posicionando en los países. Mira, todos estos temas que antes hubieran sido impensables hacerlo en el marco de un país solo, hemos logrado con la articulación, con la investigación, con la apertura de información y los actores locales, sobre todo, no solamente participar, sino construir documentos. Tenemos documentos de análisis, documentos de posicionamiento, tenemos investigaciones que nos hemos hecho en un conjunto de experiencias, de compartir las experiencias locales, pero también en una idea de articulación y de tener una propuesta desde nuestras subregiones. Bueno, yo creo que siempre ese ha sido el proceso PASCA, un espacio de muchos aprendizajes. A nosotros como CEDEAL nos ha permitido fortalecernos en el ámbito de las relaciones internacionales, que es muy importante, en el ámbito de acercarnos más a una red de organizaciones defensoras de derechos y también de organizaciones académicas, temáticas, que todo eso fortalece porque hemos recibido y hemos sido aportadas con formaciones, con cursos, con eventos, con intercambios, con reconocimientos de vocería pública, por ejemplo, ante la OEA, el CEDEAL,
a través de mi persona 2 veces ha hablado y he puesto el posicionamiento de la coalición del Foro Ciudadano. Entonces eso es muy importante porque ya te crea un referente. Y otra cosa que considero también muy importante y valioso es que en el escenario nacional el proceso de articulación del PASCA, como lo habíamos venido construyendo, nos ha permitido presentar un informe EPU, el Informe Periódico Universal, 5 temas específicos con 5 organizaciones especializadas en el tema de derechos. Nuestro país está todavía con observaciones en los informes periódicos universales que son de derechos humanos, y hemos presentado en este EPU el tema de observaciones al incumplimiento de la recomendación de la CEDAW sobre temas de violencia contra las mujeres. También desde los compañeros que trabajan del Observatorio de Criminalística y Cárceles, la situación de las cárceles y de los detenidos, de las personas privadas de la libertad, donde ha habido las matanzas en las cárceles. Esto fue en el año 22-23. Hemos hecho en este mismo EPU el tema de la vulneración de derechos en el ámbito digital a niñez, juventud, adolescencia y mujeres. Hemos trabajado también con el EPU en general de derechos humanos a cargo de la red, de la INRED, y que ha sido el vocero y el que tiene el estatus ECOSOC, que nos permitió a nuestro punto focal con la colaboración de PASCA y REDLAC presentar el EPU. Igualmente presentamos un avance y una observación al Comité de la CEDAW sobre el informe sombra de la CEDAW. A nosotros nos ha servido para el ámbito internacional en Ginebra, en Naciones Unidas. Y también otro punto que también recibimos es de estas articulaciones fue la solicitud del relator de derechos humanos y de pobreza, que quería visitar Ecuador y nos convocó y nos pidió ser nuestro punto de referencia para su visita, y también el que podamos hacer una convocatoria a diferentes actores en condiciones que nosotros consideremos de vulneración de pobreza, o poblaciones históricamente discriminadas, o poblaciones también por su condición étnica cultural, como indígenas, como afrodescendientes, históricamente no garantizadas los derechos de parte del Estado ecuatoriano, y así lo hemos hecho. Nosotros ese mismo año 2023 recibimos la visita y trabajamos 2 talleres de encuentro de información con el relator especial de Naciones Unidas en relación a derechos humanos y pobreza. Entonces fíjate, yo creo que esto para el CEDEAL como tal, como todo para todas las organizaciones, porque nosotros llevamos un trabajo horizontal, ¿sí? Llevamos un trabajo de mucho respeto con todas las organizaciones, lo cual nos permite, por un lado, seguir trabajando articuladamente, y por otro lado también llevar los logros y también los desafíos de manera colectiva. Para quienes ya están siendo parte del foro, esto es un mensaje, decir que hoy más que nunca que estamos evidenciando unos retrocesos inmensos en cuanto a derechos que ya se los tenía asegurados, como son los derechos de libertad, de participación, el derecho a vivir libres de violencia, a tener países en seguridad y sobre todo en bienestar, ¿no es cierto? Nuestros estados garanticen, ¿sí?, la libertad, la fraternidad, la democracia, la seguridad, los derechos humanos, el debido proceso, el bien común, etc. Pero para otros que quieran sumarse, que quieran trabajar en este tema, decir que constituirse en parte del Foro Ciudadano, o de ahora la Alianza Multisectorial, es reconocer que somos defensores de derechos humanos. También es reconocer que hay problemas que son comunes a las regiones, a los países, y que podemos también conjuntamente encontrar salidas comunes. Es también reconocer que la fuerza y la resiliencia es lo que
nos ha permitido siempre mantenernos. Entonces es un ejercicio que se convoca a todos los sectores que todavía, ¿sí?, en este pleno siglo XXI no disponemos de aquellas condiciones que un Estado moderno, un Estado asegurador de derechos, un Estado que respeta la democracia y que nos asegura el bien vivir, pueda responder a lo que nos falta o a lo que nos está quitando. Entonces yo creo que esta sensibilización, pero sobre todo una visión crítica a saber qué es y por qué nos está pasando lo que nos sucede como países, ¿no? ¿Por qué tenemos que enfrentar y vivir en el desasosiego, en la incertidumbre de la inseguridad? ¿Por qué nuestra región se ha convertido en la más violenta y con mecanismos de inseguridad y de crimen que nunca podríamos haber pensado unos 10 años atrás, sobre todo? ¿Y por qué nuestras democracias están caminando hacia el autoritarismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, necesitamos hacer, no una mea culpa, sino hacer un reconocimiento crítico de por dónde van los fenómenos. Esto no es una cuestión propia de sí, sino que son fenómenos muchas veces externos, para saber qué posiciones tenemos, cómo lo vamos a enfrentar y sobre todo cuál es el compromiso, porque cuando uno es defensor, defensora, el compromiso es permanente y sabemos que nos enfrentamos a unas condiciones un poco más críticas de lo que han sido en el pasado.